Me atraparon. Definitivamente es cine. Give you a briefing about the institution All I know is it's a mental hospital. for the criminally insane. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para Shutter Islands o La Isla Siniestra. Una disculpa, queridos amigos, de que la semana pasada no hubo video, pero es que me enfermé de la gripa y créanme que no tenía ni voz ni ganas, pero ya estamos de regreso. Scorsese y sus grandes películas. ¿Y qué sería una película de Martin Scorsese sin su gran musa, sin su gran compañero Leonardo DiCaprio? Y así es, sabemos que cuando estos dos se juntan, sabemos que nos van a regalar una gran película. Y ahora en el año de 2010 trabajarían nuevamente juntos y nos traerían esta película titulada Shutter Island o La Isla Siniestra, donde nos cuenta la historia de el agente Edward Daniels. Esta película como mínimo la tienen que ver 2 veces. Y no lo digo yo, lo dijo Scorsese, que esta película le daría el doble de dinero porque la verían 2 veces. Una para degustar y la otra para entender. Y es que cada vez que la ves una y otra vez, pues vas descubriendo nuevos secretos tanto de la película como de sus personajes. Yo, al menos para poder hacer este video, yo ya la vi 3 veces. Así es, yo ya vi esta película 3 veces y en cada vez que la veía pues me iba yo descubriendo de otros momentos y de otras cosas que al principio no lo había notado. La historia se basa en 2 agentes federales que son enviados a esta isla donde se encuentra un centro psiquiátrico llamado Ashcliff, sí, creo que sí lo dije bien, y tienen la misión de encontrar a una paciente llamada Rachel Soldano que se escapó de su celda. Obviamente en esta isla se encuentran las mentes criminales de mentes más enfermas de todo el país, y desde que nos introducen a la isla genera un cierto miedo y una cierta intimidación tanto del aspecto de la isla y del doctor como de todos sus pacientes que la componen. Y es que la película no solo se encarga de jugar con la mente del protagonista, sino que también juega con nuestra propia mente, porque hay muchos momentos en los que incluso tú dudas de tu propia salud mental, porque tu misma mente juega y nos hace ver cosas que quizá no están, o nos hace ver cosas que sí están pero no las queremos ver. Entonces es un enredadero. Por eso es que les digo que esta película la tienen que ver más de 2 veces. Claro que si la entienden a la primera, pues eso es muy aceptable. Continuando con la historia, el agente Daniels, desde que llega a la isla, pues pide que se le entreguen todos los documentos y todos pues los perfiles de los pacientes y así como del personal que trabaja en el hospital. Entonces él pide interrogar uno a uno, pero pues como vemos en la película, ninguno se presta a ayudar en la investigación y a cooperar con ella misma. Entonces esto pues le genera cierto dificulte al realizar la búsqueda de esta paciente. Pero también lo más interesante de esto es desde que el inicio de la película, pues quienes son buenos a observar y lo vieron a la primera, pues saben que desde un principio este agente Daniels no es un agente más que va a hacer un trabajo de investigación, no, sino que al llegar luego nos empiezan a dar pistas de que es un paciente más que va a ser sometido a un tratamiento psicológico. Ahora, quienes no la han visto, voy a dar un poco de contexto de la película, y es que el agente Daniels es un pues militar o es un ex agente de la guerra sobreviviente, pero tiene este trauma, pero no es un trauma de guerra, sino es un trauma de muerte porque sus hijos y su esposa están muertos. No nos muestran mucho a detalle del por qué o quién al principio, sino que nos vamos enterando más adelante. Solo voy a nombrar unos 3 momentos de la película que son de los que, como ya les dije, juegan con la mente de uno y que es realmente un deleite visual de cómo juegan tanto con la mente del personaje como con la mente del espectador. Así que aquí van unos 3 momentos. Pista número 1. El miedo o la adversión que tiene el agente Daniels al agua. Y es que lo vemos desde el inicio de la película, cuando ellos se montan en el barco, en la escena donde él dice que es solo agua y que respira y le entra este sentimiento como de ansiedad y de una aceleración cardíaca. Sabemos que tiene un miedo, pero es un poco raro.
Pista número 2. Cuando llegan al portón de la isla tienen que entregar pues sus objetos y sus armas. Vemos que su compañero Chuck tiene una cierta dificultad para quitarse el arma de cinturón, cosa que es muy raro de ver, ya que debido a su entrenamiento que se supone que debe tener como agente, debe ser demasiado fácil para quitarse el arma y entregarla, pero no, vemos que se le dificulta mucho al quitarla y eso ahí es la primera sospecha de que su compañero Chuck realmente no es un agente de policía. Pista número 3. Cuando vemos que el agente Daniels y el agente Chuck están interrogando tanto a los pacientes como al personal médico, vemos que cuando están interrogando a los pacientes hay siempre un guardia detrás de ellos. Pero ahí es la controversia. Cuando está interrogando a Chuck a los pacientes, no hay un guardia detrás de Chuck, sino de los pacientes. Pero cuando el agente Daniels está interrogando tanto a los pacientes como a él mismo, ahí es cuando vemos a un médico de guardia detrás del agente Daniels. Entonces ahí es una pista de que él no es un agente, sino que ahí nos damos cuenta que es un paciente más. O sea, no les miento cuando les digo que la vi más de 2 veces e incluso en algunas partes como que la tenía yo que pausar y la tenía yo que regresar para poder notar estas cosas, e incluso tuve que ver otros videos de gente que tiene otra perspectiva de la película para poder compararlo con lo que yo vi y ver si coincidían o no. Y es que realmente la película no es aburrida, tiene un buen dinamismo y aparte ayuda mucho su fotografía, ya que es muy impresionante los paisajes y todas las locaciones que nos presentan, y así como que la banda sonora le ayuda muchísimo a crear este ambiente de tensión y de intriga. El comentario que más voló mi cabeza y que me hizo como que agarrarle más el hilo a la película es que el agua representa la realidad y el fuego representa la ilusión. Y es que es intrigante cómo es que el agente se interesa por el faro, tiene un interés específico en este faro, a pesar de que los doctores ya le dijeron que ya registraron ese lugar, él insiste en ir a ese faro. A fin de cuentas lo logra, pero no encuentra nada, y ahí es donde empiezan más las alucinaciones. Y donde realmente empieza lo bueno de la historia es cuando encuentran a la paciente Rachel y ella automáticamente cuando lo ve lo confunde con su marido, y ahí es donde empieza esta pues conexión que siente que tiene con ella, de que le recuerda tanto a su esposa como a sus hijos, y cómo él empieza a entrar en esta etapa de ansiedad y de psicosis, cómo empieza a tener estos ataques tanto de sueño, no puede dormir, y esta fotofobia tan fuerte que nos presentan. Y ahí es cuando todo se sale de control y el agente Daniels descubre que los médicos y el director de este hospital están experimentando con drogas psicotrópicas para incluso llegar a un punto de poder controlar la mente de sus pacientes. Y entonces es ahí donde no solamente la película juega con el espectador, que es Leonardo DiCaprio, sino que también juega con nosotros en nuestra mente, porque hay muchísimas escenas en las que es un juego mental y un juego visual impresionante. Pero el final es increíble y no les voy a mentir, la primera vez que lo vi mi mente quedó completamente en blanco, les seré honestos, no les entendí al final. Entonces ahí fue como que en la segunda e incluso en la tercera vez que la vi, donde ya le agarré el hilo al final y más al contexto de la historia. Pero la escena que rompe con toda la película es este momento en el que Daniel y Chuck están sentados en las escaleras y él ya sabe que está curado y ya sabe que está bien, pero la frase, esa frase que rompe con toda la historia es lo que te hace volar la cabeza de nuevo. Y esa frase que le dice, ¿qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir siendo un buen hombre? Me atraparon. Es definitivamente cine. Yo creo que necesitaríamos un video muchísimo más largo para explicar paso a paso de esta película, pero por el momento aquí los voy a dejar con este pequeño resumen y con esta pequeña crítica y de lo que me pareció esta película. Y por eso mismo mi calificación final para Shutter Island o La Isla Siniestra es un 9 de 10. Pero como siempre ya saben, esa es mi opinión y ahora es su turno. Como siempre, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué les pareció esta película, si realmente la entendieron la primera vez que la vieron o la tuvieron que ver 2 o 3 veces incluso, y qué otros misterios o qué otras especulaciones encontraron al ver esta película. Como siempre ya saben que se pueden suscribir al canal, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Saúl, esto fue Un Boleto Para y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!